7 de la mañana, 58 minutos, y en Noticias Caracol seguimos con este ejercicio de hablar con los precandidatos a la presidencia en este radar de la política. Y hoy nuestra invitada es la exministra de Salud, Carolina Corcho. Bienvenida a este espacio. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, coincide esta invitación, doctora Carolina Corcho, con lo que podríamos denominar, sí, un error de Noticias Caracol que rápidamente subsanamos y tiene que ver con información que se dio de manera errónea el fin de semana, en el sentido de que había una deuda de 32,9 billones según la Contraloría. Dijimos nosotros que era una deuda del gobierno con las EPS, pero en realidad es una deuda que tienen las EPS con clínicas y hospitales, ¿no? Entonces, queríamos hacer, digamos, esa salvedad relacionada con este asunto. ¿Qué opina usted de este informe? Bueno, lo primero que hay que decir es que le hago un reconocimiento a Noticias Caracol por hacer la rectificación, porque el derecho a la información es muy importante para la democracia y el equilibrio y la ecuanimidad es fundamental, sobre todo para un tema del cual depende la vida de los colombianos. De acuerdo. Ciertamente, como lo dijo la Contraloría General de la República, esta es la deuda de EPS con clínicas y hospitales, pero esta deuda no es nueva. Cuando llega el gobierno del presidente Gustavo Petro, la Superintendencia de Salud dijo que esto iba en 25 billones de pesos. Ahorita se ha agravado porque ciertamente el sistema de salud viene en un deterioro reconocido por la propia Contraloría General de la República. 11 de julio del 2014, la Contraloría General de la República entregó una función de advertencia al gobierno del momento en el 2014, diciendo el sistema viene en un desplome financiero, el sistema es inviable tal y como está, se requiere tomar medidas. Esto no fue oído por los gobiernos colombianos. Nosotros sabíamos esto cuando subimos el gobierno y por eso presentamos una reforma a la salud para poder detener esta situación de hueco financiero del sistema, y desafortunadamente esta no ha sido aprobada en el Congreso de la República. Doctora Corcho, dicen las EPS que el dinero que les está dando el gobierno no es suficiente. Eso es lo que técnicamente se llama la unidad de pago por capitación, aunque sean enredados, básicamente el dinero que le da el gobierno a las EPS por cada paciente. Ellos dicen, mire, nosotros de cada 100 pesos que nos da el gobierno nos estamos gastando 110, y eso explica por qué ha venido aumentando esa deuda. ¿Eso es así? Esa afirmación no tiene ningún sustento en los estados financieros de las propias EPS. En un estudio que hicimos en una auditoría ciudadana encontramos que en 8 EPS tienen un déficit en sus estados financieros de 13.2, es decir, es mucho más lo que les ingresa que lo que ellos dicen que gastan, y no encontramos 13.2 billones de pesos, asunto que ha sido denunciado ya ante la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República. Luego, desde los estados financieros de las propias EPS, eso no tiene ningún sustento. Pero además hay otra situación. El año pasado, para el cálculo de la UPC, de 29 EPS, solo 5 presentaron cifras y datos confiables de cómo manejaron alrededor de 90 billones de pesos. Eso ya es muy grave e inaceptable para este país. Y el ADRES encontró inconsistencias donde en los propios datos de las EPS hay sobrefacturación, sobrecostos de procedimientos que en el sistema de salud deberían costar 3 millones de pesos, lo facturan por 700 millones de pesos. Es insostenible un sistema con este tipo de costos que están muy por encima de los estándares. Entonces, ocurre eso y el gobierno nacional decide entonces intervenir algunas EPS, pero que básicamente hoy están manejando, usted me corrige la cifra, hoy en día casi más del 60% de los pacientes en Colombia, ¿no? Está en este momento en EPS que están intervenidas por el gobierno. Si eso es así, doctora Corcho, ¿por qué después de más de un año de esas intervenciones la situación sigue siendo la misma? Bueno, lo primero que hay que decir es que el sistema de salud en Colombia siempre ha estado intervenido, siempre. Por eso la conclusión de la Contraloría General de la República es que el problema es estructural, es el modelo. De 157 EPS hay menos de 30, se han intervenido y liquidado más de 100 EPS, no es un problema del gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Y cuál es el problema de fondo? Que las EPS tenían que tener en bancos invertidos para respaldar las deudas, según la Contraloría en el 2023, 12.4 billones. No los tenían. Eso ya es muy irregular. Aquí
tienen que haber aperturas. Eso es de lo que llaman las investigación. reservas técnicas. Las reservas técnicas. Y los cálculos que tenemos hoy es que más de 20 billones de pesos que deberían estar en respaldo de reservas técnicas para poder soportar las deudas no están. Eso es muy grave y por supuesto que nosotros celebramos el informe de la Contraloría General de la República, pero necesitamos actuaciones de tipo fiscal. Pero doctora Corcho, ellos básicamente lo que han planteado es, claro, yo tenía que tener unas reservas, pero me las he tenido que gastar para suplir la plata que no me alcanza. Eso es falso, porque hubo EPS que sí tienen las reservas técnicas de manera adecuada. La pregunta es, si hay EPS que sí tienen las reservas para soportar las deudas, ¿por qué otras EPS no las tienen? Pero además es muy importante, Eduardo, explicarle al país por qué se interviene un EPS. Es que las EPS manejan recursos públicos de los colombianos, de las cotizaciones de los trabajadores y de los impuestos. En el caso de Sanitas, cuando se interviene Sanitas, Sanitas tiene embolatado 1.2 billones de pesos de reservas técnicas que no aparecen por ningún lado. Pero aparte de eso, la superintendencia encuentra que presuntamente más de 300.000 millones de pesos de los recursos que deberían destinarse para los medicamentos y la salud de los colombianos se los estaban gastando en arriendos del grupo Keralty. Eso es una ilegalidad. Eso no se puede permitir, pero además, en un solo año, en el año 2023, donde el sistema de salud movilizó 83 billones de pesos, una sola clínica de Sanitas le facturó al sistema 1.9 billones de 11.000 clínicas en el país. Pero la Corte Constitucional reversó esa intervención, particularmente la de Sanitas. Claro, pero la Corte Constitucional reversa la intervención por vicios de procedimiento, no porque la Corte Constitucional esté diciendo que de fondo no tenía que ser intervenida. Pero hay una cosa muy grave. Sanitas, trasladamos una denuncia a la Fiscalía y a la Contraloría por doble contabilidad. Pasan unos datos a la Cámara de Comercio y otra a la Superintendencia de Salud. Es que es muy importante que el país entienda que estos son recursos públicos de la vida de los colombianos con los que le están haciendo el paseo de la muerte a la gente, sí. No le están entregando los medicamentos mientras que ocurren todas estas irregularidades. Y evidentemente pues estamos pendientes de esas investigaciones de la Fiscalía. Ya que hablamos de la Corte Constitucional, la misma Corte Constitucional dice, ojo, esa plata que usted dice sí es suficiente, no es suficiente, la que le está entregando el gobierno a las EPS y le pide que se revise y se actualice de manera correcta la unidad de pago por capitación, esa plata que le trasladan a las EPS. Claro, lo que pasa es que cuando ya revisamos los datos, la Corte Constitucional lo primero que hay que decir es que tiene una contradicción en su planteamiento, porque dice no hay datos confiables para saber cómo se mueve la plata de la salud en Colombia y luego concluye la UPC es insuficiente, es una contradicción aristotélica. Luego entonces la Corte llega y dice hagan unas mesas para hacer verificaciones, pero resulta que cuando se verifican las cifras, efectivamente lo que da es que han tenido más ingresos que gastos y hay unas platas embolatadas, que eso es por lo que se tiene que investigar penal y fiscalmente el tema. En ese sentido, lo que creemos nosotros es que la Corte Constitucional tendría que ordenar una auditoría forense al sistema de salud para tener las cifras a ciencia cierta y evidentemente esto tiene que tener consecuencias penales, fiscales y disciplinarias porque son recursos públicos de la vida. Eso es lo importante que quiero que entendamos. Sí, bueno, hablemos ahora, decíamos, el gobierno tiene el control hoy en día de la mayoría de la prestación de salud para los colombianos, representado casi que todo en la nueva EPS que atiende a más de 11 millones de afiliados. ¿Por qué, si el gobierno ya tiene ese control, se da este comportamiento, que es un aumento sustancial en el número de tutelas para acceder a servicios? Bueno, entonces aclarando que siempre el sistema estaba intervenido, siempre, porque no se ha reformado. Por eso se propuso una reforma, porque el sistema viene en caída libre y eso se refleja en el empeoramiento de todos estos indicadores. Ahora bien, mientras que la Comisión Séptima del Senado esté obstruyendo la reforma a la salud, no vamos a encontrar una salida para poder superar esta situación de fondo. Hay otro tema, este sistema no ha sido preventivo, que es otro tema de la reforma. Además de que los recursos de la salud se manejan de manera opaca, oscurantista, sin transparencia, también tenemos el problema de que no hay prevención. Entonces, la gente llega a los servicios de urgencias, algunos con enfermedades muy graves, otros con enfermedades más leves, porque no hay atención primaria en salud. Eso es un tema de reforma que ayuda a resolver este tema. ¿Qué se puede hacer ya para administrar la crisis? Y es mi llamado a la Superintendencia Nacional de Salud. La Superintendencia Nacional de Salud debe habilitar un sistema de atención de peticiones, quejas y reclamos. ¿Por qué?
y que ese sistema tiene que responder en 24 a 72 horas porque se trata de la vida. Los colombianos de manera anticipada estamos entregando alrededor de 90 billones de pesos este año en las EPS. No hay ninguna excusa para EPS intervenidas y no intervenidas negarle medicamentos a los pacientes. Si eso está pasando, tienen que devolver la plata, tienen que ser sancionados y yo sí pido una acción conjunta de la Superintendencia, la Fiscalía y la Contraloría para defender la vida de los pacientes en medio de la crisis y que el Senado de la República resuelva de fondo este problema. No, y otro tema de la actualidad es que ya hay cierres de unidades en algunas clínicas y hospitales, se están quedando ya sin plata por esta billonaria deuda, ¿no?, que tienen las EPS con las clínicas y los hospitales, y una de las grandes preguntas es, bueno, ¿y cómo se va a resolver esa deuda? ¿Cómo les van a pagar? ¿No? Si seguimos en este debate de que unos dicen que sí es suficiente el dinero, otros dicen que no es suficiente. Aquí quisiera, doctora Corcho, ya para cerrar este tema de la salud, que explicáramos por qué usted cree que estando en manos del gobierno, la plata sí va a alcanzar. No, es que la plata hoy está en manos del gobierno. Digamos, el ADRES es un fondo público. Bajo el supuesto de que ya se aprobó la reforma, ¿no? Tú tienes aquí el ADRES. Mira, el ADRES en este momento, para el año pasado, giró alrededor de 88 billones de pesos. Sí. Solo que el ADRES no es un ordenador del gasto, es un girador ciego. ¿Qué es lo que queremos en la reforma? Que el ADRES pague de manera directa a clínicas, hospitales y proveedores, con 5 medidas anticorrupción que no tiene el ADRES. El ADRES gira y no puede hacer auditoría. Va a haber doble sistema de auditoría sobre lo que se gira. Primer elemento anticorrupción. Segundo, esto es un sistema de información público donde si la reforma se hace, aquí vamos a ver las cifras de cuándo le están pagando a cada clínica y cada hospital. Tercer elemento, va a haber un control social sobre estos recursos. También lo tiene la reforma. Y cuarto, hay un sistema de información. Una regulación tarifaria, perdón, porque es que en el sistema no pueden estar cobrando a 700 millones de pesos un procedimiento que cuesta 5, eso desangra el sistema de salud. Tiene que haber una regulación tarifaria. Primer punto de la reforma. Segundo, salud preventiva para que, por ejemplo, yo que soy psiquiatra, tú puedes detectar a tiempo cuando alguien tiene riesgo de suicidio. O puedes detectar a tiempo el cáncer para que la gente no tenga que llegar a los servicios de urgencias. Tienes que montar un sistema de atención primaria en salud. Esto es un debate del mundo, de la Organización Mundial de la Salud. Y para eso se plantean entonces las visitas domiciliarias y demás, ¿no? Los centros de atención primaria en salud, visitas domiciliarias, que no tenga que llegar el paciente a urgencias y se pueda detectar el cáncer a tiempo y sea curado. Y tercero, formalización, contrato laboral formal de 1 millón de trabajadores y trabajadoras de la salud que hoy están precarizados en un 80% y que tienen contratos basura. Esta es la reforma en la salud. Ok. Bueno, doctora Corcho, nos quedan algunos minutos para que hablemos de política. Usted quiere ser presidenta de Colombia. ¿Le gustaría la continuidad de las políticas del presidente Gustavo Petro? ¿Ya se definió cómo se va a elegir el candidato? Estamos en este momento en una conversación de acuerdo político con el pacto histórico, porque yo creo profundamente en la participación ciudadana, en la decisión popular, y lo que estamos acordando es que en una consulta popular se defina candidata a la presidencia de la República del Pacto Histórico, lista Senado en cremallera organizada por voto popular y libre y Cámara de Representantes. Estamos en ese acuerdo. Si se sella ese acuerdo, tengo la disposición de presentar mi nombre para la consulta popular por el Pacto Histórico. Bueno, ¿reconoce usted fallas en el gobierno de Gustavo Petro? ¿Hay algo que usted haría diferente? Por supuesto, como todo gobierno tiene dificultades, pero yo también quiero decirte algo, Eduardo, y a los televidentes. Yo no creo que exista en la historia reciente política de Colombia una oposición más cerrera, más obstruccionista que la que había frente al presidente Gustavo Petro. No se le reconoce nada. En el Congreso de la República se han dedicado a sabotear sus apuestas y el gobierno ha tenido cosas positivas, por ejemplo, la reforma pensional. Es el primer sistema pensional en este país donde va a haber pensión universal para todos los colombianos. Todos los colombianos
van a tener pensión. La reforma laboral recupera 2 billones de pesos para el bolsillo de los trabajadores con los recargos nocturnos, con los festivos, los dominicales, asuntos de justicia social básica, el aumento del salario mínimo, el manejo macroeconómico estable. Dijeron que se iba a caer, a debilitar la economía del país y eso no fue cierto. Sí, pero las finanzas del país están desbalanceadas, ¿no?, en este momento. Claro, pero vienen desbalanceadas porque recordemos que durante la pandemia el gobierno de Iván Duque hizo un préstamo, un endeudamiento oneroso frente al Fondo Monetario Internacional con intereses altísimos. Sí. Hoy estamos pagando las cifras más altas de servicio de la deuda externa por 110 billones de pesos y disminuyendo la inversión. Pero el gobierno de Gustavo Petro se ha seguido también endeudando, la deuda también ha venido aumentando en Pues este ha gobierno. tenido que asumir el pago de esa deuda para poder mantener los estándares internacionales, pero es una deuda enorme a intereses altísimos, y dicho sea de paso, endeudaron al país para la pandemia y la Contraloría General de la República dijo que en el 2020 11.3 billones de pesos presuntamente del sector salud fueron saqueados y desviados con otros fines. Entonces, ¿cómo podemos aceptar nosotros que hayan endeudado al país de esa manera cuando hay esas denuncias tan graves del organismo de control fiscal? Bueno, una última. ¿Usted qué haría diferente hoy con lo que está pasando y con el panorama que tenemos en el país? Yo creo que aquí tiene que haber un cambio del Congreso de la República. Yo creo que aquí tiene que haber un Congreso de la República mayoritario. Pero eso no lo pueden hacer ustedes del gobierno. No, yo creo que aquí la ciudadanía colombiana tiene que comprender que va a ser muy difícil hacer los cambios estructurales si no hay un Congreso de la República. Yo creo que ya hay una hoja de ruta para el país, las reformas hay que hacerlas. O sea, ¿usted plantea su constituyente? No, en este momento no estamos hablando de una constituyente, estamos hablando del proceso electoral del 2026. Sí. Ahora bien, si la ciudadanía en las urnas dice que una constituyente, pues ya haremos una discusión sobre cuáles son los puntos de la Constitución política. En este momento no le suena. Que hay que reformar. Por ejemplo, en materia de salud yo creo que no se necesita una constituyente porque, por ejemplo, en materia de salud ya tenemos el marco jurisprudencial bastante progresista. En materia agraria, por ejemplo, nosotros tenemos un acuerdo de paz. Lo único que faltaría es la aprobación de la jurisdicción agraria para facilitar la entrega de tierras. Yo creo que tendríamos que examinar punto por punto. Quizás un punto de reforma constitucional, ¿sabes qué podría ser? La reforma a los organismos de control, a la Fiscalía. Pero tramitada a través del Congreso. Eso se puede tramitar a través del Congreso. De acuerdo. Pues, doctora Corcho, gracias por esta conversación, gracias por aceptar esta invitación aquí al Radar de la Política de Noticias Caracol. Siempre bienvenida y pues muchos éxitos Bueno, en lo que se viene. listo.